Continuamos con Sherlock Holmes. La melena de león. Es singularísimo que un problema que indudablemente era tan abstracto e inusual como el que más entre los que me he enfrentado en el curso de mi larga carrera profesional llegara a mis manos después de retirarme y cayera, por así decirlo, ante mi misma puerta. Ocurrió después de retirarme a mi pequeña casa de Sussex, donde me había entregado enteramente a esa reparadora vida en la naturaleza que tan a menudo anhelé durante los largos años que pasé en las tinieblas de Londres. En ese periodo, el bueno de Watson había casi desaparecido por completo de mi vista. Alguna visita de fin de semana era a lo que más que llegaba nuestro trato. De modo que debo actuar como mi propio cronista. Si Watson hubiera estado conmigo, ¿cuánto partido le hubiera sacado a un acontecimiento tan asombroso y a mi triunfo final, superando todas las dificultades? Pero tal como están las cosas, tendré que contar la historia a mi modo, liso y llano, exponiendo con mis palabras todos los pasos sucesivos en el difícil camino que tuve delante cuando busqué la solución del misterio de la melena de león. Mi casa de campo está situada en la ladera sur de los Downs y domina un amplio panorama del canal. En este punto, la línea costera está constituida enteramente de acantilados de caliza que solo pueden ser descendidos por un solo sendero largo y sinuoso, que es empinado y resbaladizo. El extremo inferior del sendero se abre a un centenar de yardas de guíjaros y chinas, incluso durante la pleamar. Aquí y allí, sin embargo, hay presiones de terreno y cavernas que constituyen espléndidas piscinas cuya agua se renueva con cada nueva marea. Esta playa admirable se extiende varias millas en ambas direcciones, salvo por un solo punto donde la pequeña ensenada y el pueblo de Fulworth rompen la línea. Mi casa es solitaria. Yo, mi vieja ama de llaves y mis abejas tenemos la propiedad para nosotros solos. A media milla de distancia, sin embargo, está el conocido internado de Harold Stackhurst, llamado The Gables, un edificio muy grande en el que residen algunas veintenas de jóvenes que se preparan para distintas profesiones y que tiene una plantilla de varios maestros. El propio Stackhurst fue en un tiempo un célebre remero de los azules y un cumplido y excelente erudito. Él y yo tuvimos amistad desde el día que llegué a la costa, y era el único hombre con el que tenía confianza suficiente para que pudiéramos dejarnos cada cual caer en casa del otro para pasar las veladas sin previa invitación. A finales de junio de 1907 hubo un fuerte temporal. El viento soplaba canal arriba, arrojando henchidas olas contra la base de los acantilados y dejando tras sí una laguna al retirarse la marea. La mañana de la que hablo
El viento había amainado y la naturaleza entera estaba recién lavada y fresca. Era imposible trabajar en un día tan delicioso y salí a pasear antes del desayuno para disfrutar del exquisito aire. Eché a andar con el sendero del acantilado que conduce al empinado descenso a la playa. Mientras caminaba, oí un grito detrás mío, y allí estaba Harold Starkus, agitando la mano en cordial saludo. ¡Qué hermosa mañana, señor Holmes! Ya imaginé que le encontraría fuera de casa. Va usted a nadar, según veo. Otra vez con sus viejos trucos, dijo él riendo, dando unos golpecillos sobre su hinchado bolsillo. Sí, Macpherson salió temprano y espero encontrarle ahí abajo. Fitzroy y Macpherson era el profesor de ciencias naturales, un excelente y sobresaliente joven cuya vida se había estropeado por una enfermedad cardíaca, consecuencia de una fiebre reumática. Era, por naturaleza, un atleta. Sin embargo, y excedía en todos los juegos que no le exigieran un esfuerzo excesivo. Iba a nadar verano e invierno, y como yo también soy nadador, muchas veces me había unido a él. En aquel momento vimos al hombre en persona. Su cabeza asomaba por encima del borde del acantilado donde termina el sendero. Luego apareció en la cima su figura entera, tambaleándose como un borracho. Al instante siguiente extendió los brazos y con un grito terrible cayó de bruces. Starkurz y yo corrimos hacia él. La distancia podía ser como unas 50 yardas. Le volvimos sobre la espalda. Era obvio que agonizaba. Aquellos ojos vidriosos y hundidos y aquellas mejillas espantosamente lívidas no podían significar otra cosa. Un destello de vida cruzó su rostro un instante y profirió 2 o 3 palabras con aire de vehemente advertencia. Las farfulló confusamente, pero creí entender la última, que surgieron de sus labios en forma de chillido. Eran la melena de león. Aquello era absolutamente desatinado e ininteligible, y sin embargo no pude atribuirle al sonido ningún otro sentido. Luego se incorporó a medias en el suelo, alzó los brazos al aire y cayó de costado. Había muerto. Mi compañero quedó paralizado por el súbito horror de lo ocurrido, pero yo, como es fácil imaginar, tenía todos los sentidos en estado de alerta. Y era preciso, porque resultó inmediatamente evidente que estábamos en presencia de un caso extraordinario. El hombre llevaba solamente su gabardina, Burberry, los pantalones y unos zapatos de lona desabrochados. Cuando cayó, su Burberry, que llevaba simplemente echada sobre los hombros, cayó dejando su tronco al descubierto. Lo miramos atónitos. Tenía la espalda cubierta de finas rayas rojo oscuro, como si hubiera sido espantosamente azotado con un delgado látigo de alambre. El instrumento con que había sido infligido aquel castigo era evidentemente flexible, ya que los largos e inflamados verdugones
seguían la curva de los hombros y las costillas. Le goteaba sangre por el mentón, ya que se había mordido el labio inferior en el paroxismo de su dolor. Su rostro tenso y distorsionado decía lo terrible que había sido su agonía. Yo estaba arrodillado y Starhurst de pie junto al cadáver, cuando una sombra cayó entre nosotros y vimos que Ian Murdoch estaba a nuestro lado. Murdoch era el profesor de matemáticas del establecimiento. Era un hombre alto, moreno, delgado, tan taciturno y reservado que de nadie podía decirse que hubiera sido su amigo. Parecía vivir en una elevada región abstracta de cantidades irracionales y secciones cónicas, con poco que le conectara con la vida ordinaria. Los estudiantes le consideraban un caso curioso y hubiera sido la víctima de sus burlas, de no ser por una extraña sangre remota en el hombre que se manifestaba no solo en sus ojos negros como el carbón y en su rostro tostado, sino también en esporádicos estallidos coléricos que solo admiten la descripción de feroces. En cierta ocasión, al molestarle un perrito que pertenecía a Macpherson, había sido la criatura y la había proyectado a través del cristal de la ventana, acto por el que Starhurst le hubiera despedido sin lugar a dudas de no haber sido un maestro de gran valía. Tal era el extraño y complejo personaje que ahora había aparecido junto a nosotros. Parecía sinceramente afectado por lo que veía, pese a que el incidente del perro basta para ver que no había gran simpatía entre él y el hombre que había muerto. Pobre hombre, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Estaba usted con él? ¿Puede contarnos lo que ha ocurrido? No. Hoy me he levantado tarde. No he estado en la playa. Vengo directamente de The Gables. ¿Qué puedo hacer? Vaya corriendo al puesto de policía de Fulworth. Informe enseguida de lo ocurrido. Sin añadir palabra, echó a correr a toda velocidad y yo procedí a tomar la cosa entre manos, mientras Starhurst, aturdido por la tragedia, permanecía junto al cadáver. Mi primera tarea, naturalmente, consistía en averiguar quién estaba en la playa. Desde la cima del sendero pude verla en toda su extensión y estaba absolutamente desierta, salvo por 2 o 3 figurillas oscuras que caminaban a lo lejos hacia el pueblo de Fulworth. Una vez convencido de este punto, bajé lentamente el sendero. Había arcilla o greda fina mezclada con la caliza, y de vez en cuando veía las huellas de la misma persona, unas veces en sentido descendente, otras en sentido ascendente. Nadie más había bajado a la playa por el sendero aquella mañana. En un punto observé la huella de una mano abierta con los dedos hacia arriba. Esto solo podía significar que Macpherson se había caído mientras subía. Había también depresiones redondeadas que sugerían que había subido avanzando de rodillas en más de una ocasión. Al extremo inferior del sendero estaba la considerable laguna
que había dejado la marea al retirarse. McPherson se había desvestido al borde de la laguna, ya que allí, sobre una roca, estaba su toalla. Estaba plegada y seca, de modo que parecía que, después de todo, no había llegado a meterse en el agua. Una o dos veces buscando entre las duras chinas, descubrí pequeñas superficies de arena donde podía verse huellas de sus zapatos de lona y también de sus pies descalzos. El último hecho demostraba que estaba ya a punto para el baño, aunque la toalla indicaba que no se había bañado. Y ahí estaba el problema claramente definido. Un problema tan extraño como el que más entre aquellos con que me haya enfrentado. El hombre no había permanecido en la playa más de un cuarto de hora a lo sumo. Starkus le había seguido desde The Gables, de modo que no podía caber duda en cuanto a eso. Había ido a bañarse y se había desvestido, como indicaban las huellas de pies descalzos. Luego, súbitamente, había recogido su ropa. Lo llevaba todo puesto de cualquier manera y desabrochado. Y había vuelto sin bañarse, o como mínimo, sin secarse con la toalla. Y la razón de este cambio de propósito había consistido en que había sido azotado de un modo salvaje e inhumano, torturado hasta el punto de haberse desgarrado el labio con los dientes en su dolor, y luego abandonado con solo la fuerza suficiente para huir arrastrándose y morir. ¿Quién había perpetrado aquel acto bárbaro? Había, eso es cierto, pequeñas cuevas y grutas en la base de los acantilados, pero el sol, todavía bajo, iluminaba directamente su interior, y no había sitio donde ocultarse. Luego había aquellas figuras distantes en la playa. Parecían demasiado lejos para estar relacionadas con el crimen, y la ancha laguna donde McPherson pensaba bañarse estaba entre esta y ellos, llegando hasta lamer las rocas. En el mar, una o dos barcas de pesca estaban a no mucha distancia. Sus ocupantes podían ser interrogados sin dificultad. Había varias vías para la investigación, pero ninguna que condujera a ningún fin demasiado obvio. Cuando finalmente volví junto al cadáver, vi que un grupo de gente desocupada se había agolpado a su alrededor. Starhurst naturalmente seguía allí, y Ian Murdoch acababa de llegar con Anderson, el policía del pueblo, un hombre corpulento de bigote rojo, de la cachazuda y sólida estirpe de Sussex, estirpe que oculta una gran cantidad de buen sentido debajo de un exterior pesado y silencioso. Lo escuchó todo, tomó nota de todo lo que dijimos y finalmente me llamó aparte. Me gustaría mucho tener su consejo, señor Holmes. Es un asunto que me viene ancho y no me gustaría oír a Lewis si me equivoco. Le aconsejé que mandara a por su superior inmediato y a por un médico. También que no permitiera que se tocara nada y que se hiciera el mínimo de huellas adicionales hasta que llegaran. Entretanto, busqué en los bolsillos del muerto. Encontré su pañuelo, una navaja de buen tamaño y un pequeño tarjetero plegable. De este cayó un trozo de papel que desplegué y tendí a la gente,
Estaba garrapateado con mano femenina. Iré sin falta, Maudie. Parecía un asunto de amor, una cita, aunque era incógnita dónde y cuándo. El agente lo volvió a colocar en el tarjetero y lo volvió a meter con las demás cosas en los bolsillos de la gabardina. Luego, como no parecía que hubiera nada más que hacer, volví a mi casa para desayunar, tras haber dispuesto que la base de los acantilados fuera objeto de un cuidadoso rastreo. Starhurst vino al cabo de 1 o 2 horas a decirme que el cadáver había sido trasladado a The Gables, donde se realizarían las gestiones judiciales. Trajo consigo algunas nuevas, serias y terminantes. Tal como yo suponía, no se había encontrado nada en las pequeñas cuevas del pie del acantilado, pero Stackhurst había examinado los papeles del escritorio de Macpherson y varios de ellos indicaban una correspondencia íntima con una tal señorita Maud Bellamy de Fulworth. Habíamos establecido, pues, la identidad de la autora de la nota. La policía tiene las cartas, me explicó. No he podido traerlas, pero no hay duda de que es un asunto amoroso serio. No veo razón, sin embargo, para relacionarlo con ese horrible acontecimiento, salvo por el solo hecho de que la dama tenía una cita con él. Pero difícilmente en el sitio donde todos ustedes solían bañarse, observé. Fue simple casualidad, dijo, que varios estudiantes no estuvieran con Macpherson. ¿Fue simple casualidad? Starhurst frunció pensativamente las cejas. Jan Murdoch los retuvo, dijo. Insistió en cierta demostración algebraica antes del desayuno. Pobre hombre, está terriblemente impresionado con todo esto. Y sin embargo, tengo entendido que no eran amigos. En cierta época no lo fueron, pero hacía 1 año o algo más que Murdoch estaba todo lo cerca de Macpherson que era capaz de estarlo nadie. No tiene un carácter inclinado a simpatizar con la gente. Eso me parece. Me parece recordar que en cierta ocasión me contó algo acerca de una pelea relativa a los malos tratos contra un perro. Eso se arregló, pero quizá dejó algún sentimiento vengativo. No, estoy seguro de que eran auténticos amigos. Bueno, entonces debemos explorar el asunto de la muchacha. ¿Usted la conoce? Todos la conocen. Es la belleza del vecindario, una auténtica belleza. Holmes, que llamaría la atención en cualquier parte. Yo sabía que Macpherson se sentía atraído por ella, pero no tenía idea de que hubiera avanzado tanto como esas cartas parecen indicar. Pero, ¿quién es ella? Es la hija del viejo Tom Bellamy, el propietario de todos los botes y de todas las casetas de baño de Fulworth. Empezó de pescador, pero ahora es persona de cierto peso. Él y su hijo William llevan el negocio. Vamos a Fulworth y les visitamos. ¿Con qué pretexto? Oh, fácilmente podemos encontrar uno. Después de todo, ese pobre hombre no maltrató a sí mismo de ese modo ultrajoso. Había una mano humana en el mango del látigo,
si es que fue un látigo el que infligió las heridas. Su círculo de amistades en este lugar solitario eran seguramente limitado. Sigámoslo en todas las direcciones y difícilmente dejaremos de dar con el motivo, el cual a su vez nos conducirá hasta el criminal. Hubiera sido un agradable paseo por los domos, que olían a tomillo, de no haber estado nuestras mentes envenenadas por la tragedia que habíamos presenciado. El pueblo de Fulworth está en una hondonada y describe una curva siguiendo la ensenada. Detrás del antiguo pueblo, en terreno más elevado, se han construido varias casas modernas. Fue a una de ellas que me guió Starhurst. Ahí está el paraíso, según la bautizó Bellamy. Es la de la torre en un ángulo, con tejado de pizarra. No es mala cosa para un hombre que empezó sin otra cosa. ¿Qué? Diablos, mire eso. Se había abierto la puerta del jardín del paraíso y un hombre había salido por ella. No podía confundirse aquella figura alta, angulosa, de aire ausente. Era Ian Murdoch, el matemático. A los pocos momentos estuvimos frente a él en el camino. «Hola», dijo Starhurst. El hombre saludó con la cabeza. Nos arrojó una mirada oblicua de sus curiosos ojos negros y hubiera seguido su camino de no haberle detenido su jefe. «¿Qué estaba haciendo allí?», preguntó este último. La cara de Murdoch enrojeció de ira. «Soy su subordinado, caballero, bajo su techo. No sé qué deba darle explicaciones de mis acciones privadas». Starhurst tenía los nervios a flor de piel después de lo que había pasado. De no haber sido así, quizás se hubiera contenido, pero esta vez perdió enteramente los estribos. En estas circunstancias, su respuesta es una pura impertinencia, señor Murdoch. Quizás su propia pregunta responda a la misma descripción. No es la primera vez que he tenido que pasar por alto su actuación insubordinada, pero será la última. Tendrá usted la amabilidad de hacerse nuevos planes para el futuro lo más velozmente que le sea posible. Pensaba hacerlo. Hoy he perdido a la única persona que hacía que The Gables fuera habitable. Prosiguió su camino mientras Starhurst, con irritación en los ojos, permanecía inmóvil viéndole marchar. «¿No es un hombre imposible e intolerable?», exclamó. Lo que se me grabó fuertemente en el cerebro fue que el señor Ian Murdoch aprovechaba la primera oportunidad para abrirse una vía de huida del escenario del crimen. Una sospecha vaga y nebulosa empezaba a dibujarse en mi mente. Quizá la visita a los Bellamy pudiera arrojar nueva luz sobre el asunto. Starhurst hizo un esfuerzo por serenarse y fuimos hacia la casa. El señor Bellamy resultó ser un hombre de mediana edad, con flamígera barba roja. Parecía estar de pésimo humor y pronto su cara estuvo tan colorada como su barba. «No, señor, no quiero saber detalles. Mi hijo, aquí presente», y señaló a un fornido hombre joven, de rostro macizo y hosco, sentado en un rincón del saloncito. «Opina, como yo, que las atenciones del señor Macpherson
para con Maud eran insultantes. Sí, señor, jamás se mencionó la palabra boda, y sin embargo había cartas y encuentros, y muchas más cosas que ni mi hijo ni yo podíamos aprobar. Maud no tiene madre, y somos sus únicos custodios. Estamos decididos. Pero quedó cortado en amistad de la frase por la aparición de la dama en persona. No vi exageración en el decir que podía haber adornado cualquier reunión en cualquier parte. ¿Quién podía haber imaginado que flor tan exquisita hubiera podido crecer sobre el tronco y en tal atmósfera? Las mujeres han sido raras veces motivos de atracción para mí, porque mi cerebro ha gobernado siempre mi corazón, pero no podía contemplar aquel rostro de perfectas líneas, con todo el dulce frescor de los Downlands, en su delicado color, sin comprender que ningún joven podía cruzar su camino y quedar ileso. Tal era la muchacha que había abierto la puerta y se encontraba con los ojos muy abiertos y la mirada fija frente a Harold Starhurst. Ya sé que Fitzroy ha muerto, dijo. No le asuste contarme los detalles. Ese otro galanteador tuyo ya nos ha dado la noticia, explicó el padre. No hay razón para que mi hermana se vea mezclada en el asunto, gruñó el hombre joven. Mi hermana volvió hacia él una mirada viva y enojada. Este es asunto mío, William. Haz el favor de dejar que lo lleve a mi manera. Con toda evidencia se ha cometido un crimen. Si puedo ayudar a que se descubra quién lo cometió, será lo menos que pueda hacer por el que ya no está. Escuchó un breve relato de mi compañero con una serena concentración que me permitió ver que poseía un carácter fuerte al mismo tiempo que una gran belleza. Maud Bellamy permanecerá siempre en mi memoria como una mujer sumamente completa y notable. Según parece, me conocía ya de vista, porque cuando Starhurst terminó, se volvió hacia mí. Llévelos ante los tribunales, señor Holmes. Tiene usted mi simpatía y mi ayuda, sean quien sean. Me pareció que miraba desafiantemente a su padre y a su hermano mientras hablaba. Gracias, dije. Sé valorar el instinto de una mujer en estas cosas. Los ha designado en plural. ¿Piensa usted que hay más de uno metido en esto? Conocía al señor Mark Pearson lo bastante bien para saber que era un hombre valiente y fuerte. Una sola persona no hubiera podido infligirle un ultraje como ese. ¿Puedo hablar con usted a solas? Te he dicho, Maud, que no te metas en eso, gritó su padre iracundamente. Ella me miró con aire de desamparo. ¿Qué puedo hacer? Todo el mundo conocerá dentro de poco los hechos, de modo que nada tendrá de malo que los discutamos aquí, dije. Hubiera preferido hablar en privado, pero si su padre no lo permite, compartirá las deliberaciones. Luego hablé de la nota que se le había encontrado al muerto en el bolsillo. Indudablemente aparecerá en la investigación. ¿Puedo pedirle que arroje sobre ella tanta luz como pueda? No veo motivos de misterio, respondió ella.
Nos habíamos prometido en matrimonio y solo lo manteníamos en secreto porque el tío de Fitzroy, que es muy anciano y según dicen se está muriendo, hubiera podido desheredarlo si se hubiera casado contra sus deseos. No había otra razón. Hubieras podido decírnoslos, gruñó el señor Bellamy. Lo hubiera hecho, padre, si en algún momento nos hubieras mostrado simpatía. No quiero que mi hija vaya por ahí con hombres que no son de su categoría. Fue tu prejuicio contra él lo que me impidió decírtelo. En cuanto a esa cita, rebuscó en su vestido y sacó una nota arrugada. Era respuesta a esto. Querida mía, decía el mensaje, el sitio de siempre, en la playa, el martes, justo después de la puesta del sol. Es el único rato en que puedo salir. FM. Hoy es martes. Era esta noche cuando pensaba verme con él. Le di la vuelta al papel. Esto no llegó por correo. ¿Cómo lo obtuvo? Preferiría no contestar a esta pregunta. En realidad no tiene nada que ver con el asunto que está usted investigando, pero contestaré sin reservas a todo lo que esté relacionado con él. Cumplió su palabra, pero no hubo nada que pudiera ayudarnos en nuestra investigación. La muchacha no tenía motivos para pensar que su novio tuviera algún enemigo oculto, pero admitió que ella tenía varios entusiastas admiradores. Puedo preguntarle si el señor Ian Murdoch es uno de ellos. Se sonrojó y parecía confusa. Hubo un tiempo en que pensé que sí lo era, pero todo cambió cuando se enteró de las relaciones entre Fitzroy y yo. De nuevo me pareció que la sombra que rodeaba a aquel hombre extraño iba cobrando forma definida. Había que examinar su historial. Había que registrar secretamente sus habitaciones. Starhurst ofreció gustosamente su colaboración, porque también en su mente se estaban formando sospechas. Volvimos también de nuestra visita al paraíso, con la esperanza de que uno de los cabos de aquel enmarañado ovillo estuviera ya en nuestras manos. Pasó una semana. La investigación judicial no había arrojado ninguna luz sobre el caso y había sido aplazada hasta que se tuvieran nuevas pruebas. Starhurst había realizado discretas indagaciones acerca de su subordinado y se había llevado a cabo su registro superficial de su dormitorio, pero sin resultado. Yo había vuelto personalmente al terreno, tanto física como mentalmente, pero sin llegar a nuevas conclusiones. El lector no encontrará en todas mis crónicas otro caso que me llevara tan completamente hasta el límite extremo de mis facultades. Ni siquiera mi imaginación podía concebir ninguna solución al misterio. Y entonces vino el incidente del perro. Fue mi ama de llaves la primera que oyó hablar de él, por medio de esa extraña transmisión etérea con que esa clase de personas se entera de las noticias de toda la comarca. Una triste historia, señor, esa del perro del señor Macpherson, me dijo cierta tarde. No suelo alentar esas conversaciones, pero sus palabras me llamaron la atención.
¿Qué ocurre con el perro del señor Macpherson? Muerto, señor. Muerto de pena por su dueño. ¿Quién se lo ha dicho? Bueno, señor, todo el mundo habla de ello. Se puso muy triste y no comió en una semana. Luego, hoy, 2 de los alumnos de The Gables se lo han encontrado muerto. En la playa, señor, en el mismo sitio donde su dueño encontró la muerte. En el mismo sitio, estas palabras permanecen claramente en mi memoria. Una difusa percepción de que aquello era vital surgió en mi mente. El que el perro muriera era acorde con la fiel y hermosa naturaleza de los perros. Pero, en el mismo sitio, ¿por qué aquella playa solitaria había sido fatal para el perro? ¿Era posible que también él hubiera sido sacrificado a una enemistad vengativa? ¿Era posible? Sí, la perfección era difusa, pero algo se construía ya en mi mente. A los pocos minutos estaba en camino hacia The Gables. Encontré a Starhurst en su estudio. A petición mía mandó a buscar a Sudbury y Blount, los 2 estudiantes que habían encontrado el perro. Sí, estaba al borde mismo de la laguna, dijo uno de ellos. Debió seguir el rastro de su dueño muerto. Vi a la fiel criaturilla, un terrier airade, tendida en una estera en el vestíbulo. Su cuerpo estaba tieso y rígido. Tenía los ojos desorbitados y los miembros contorsionados. Había dolor en todas sus líneas. Desde The Gables me dirigí hacia la laguna de los baños. El sol estaba poniéndose y la sombra del gran acantilado caía sobre el agua, que titilaba opacamente como plomo fundido. El sitio estaba desierto y no había señal de vida salvo por 2 aves marinas que volaban en círculo, chillando sobre mi cabeza. A la tenue luz crepuscular pude ver confusamente las huellas del pequeño perro en la arena, en torno a la misma roca donde había sido encontrada la toalla de su dueño. Permanecí largo rato en profunda meditación, mientras las sombras se aglomeraban a mi alrededor. Tenía la mente repleta de ideas fugitivas. Ya saben lo que significa encontrarse en una pesadilla, sintiendo que hay algo fundamental que uno busca y que sabe que está ahí, pero que permanece justo fuera de nuestro alcance. Así era como me sentía aquella noche, solo en aquel sitio de muerte. Luego, finalmente me volví y caminé lentamente hacia mi casa. Acababa de llegar a la cúspide del sendero cuando caí en ello. Como en un relámpago recordé aquello que tan ansiosamente había buscado en vano. Ya saben ustedes, y si no es que Watson ha escrito en vano, que poseo una gran cantidad de conocimientos inusuales, sin sistematización científica, pero muy útiles para las necesidades de mi oficio. Mi mente es como un cuarto trastero, repleto de toda clase de objetos tirados allí. Tantos objetos que es natural que solo tenga una vaga percepción de lo que tengo allí. Sabía que disponía allí de algo que podía tener que ver con el asunto. Seguía siendo una cosa vaga, pero al menos sabía que podía aclararla. Era monstruoso, increíble, y sin embargo era una posibilidad.
Debía ir a fondo en aquel sentido. Hay en mi casa un gran desván repleto de libros. Me metí entre ellos y los estuve revolviendo durante 1 hora. Luego salí con un pequeño volumen de cubiertas color chocolate y oro. Busqué impacientemente el capítulo del que tenía un vago recuerdo. Sí, era desde luego una hipótesis muy cogida por los pelos y muy improbable, pero no podía descansar hasta averiguar si, realmente, aquello podía ser de aquel modo. Era ya tarde cuando me retiré a dormir, con la mente anhelando ansiosamente el trabajo del día siguiente. Pero aquel trabajo se topó con una molesta interrupción. Apenas había ingerido mi temprana taza de té y me disponía a partir hacia la playa, cuando recibí la visita del inspector Barley, de la Fiscalía de Sussex, un hombre enérgico, sólido, bovino, de ojos pensativos que me miraban ahora con expresión extremadamente turbada. Sé de su inmensa experiencia, caballero, dijo. Esto es absolutamente no oficial, naturalmente, y no tiene por qué trascender. Pero estoy realmente desconcertado en este caso de Macpherson. La cuestión es, ¿debo practicar un arresto, sí o no? ¿Se refiere al señor Ian Murdoch? Sí, señor. Realmente no hay nadie más en quien uno pueda pensar. Esta es la ventaja de esta soledad. Lo tenemos todo reducido a un escaso margen. Si él no lo hizo, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Qué tiene usted para inculparle? El hombre había deambulado por los mismos senderos que yo. Estaba el carácter de Murdoch y el misterio que parecía pender en torno a aquel hombre. Sus furiosos estallidos iracundos, tal como el incidente del perro, el hecho de que se hubiera peleado con Macpherson en el pasado y de que hubiera ciertas razones para pensar que podía estar dolido por sus atenciones hacia la señorita Bellamy. Tenía todos mis puntos, pero ninguno adicional, salvo que Murdoch parecía estar haciendo todos los preparativos para marcharse. ¿En qué posición quedaría yo si le dejara irse con todo esto en su contra? Aquel hombre corpulento y flemático tenía el cerebro tristemente turbado. Piense usted, le dije, en los importantísimos fallos de su acusación. Tiene, con toda seguridad, una coartada para la mañana del crimen. Estuvo con sus alumnos hasta el último momento y a los pocos minutos de aparecer Macpherson llegó junto a nosotros viniendo del lado opuesto. Luego piense en la absoluta imposibilidad de que pudiera él solo infligir aquel castigo a un hombre tan fuerte como él. Finalmente está la cuestión del instrumento con que se infligieron las heridas. ¿Cuál podría ser sino un látigo o cualquier clase de flagelo flexible? ¿Ha examinado usted las señales que dejó? Pregunté. Las vi, también las vio el médico, pero yo las examiné cuidadosamente con una lupa. Tienen peculiaridades. ¿Cuáles son, señor Holmes? Me dirigí a mi mesa de trabajo y saqué una fotografía ampliada. Este es mi método en casos similares, expliqué. Desde luego, hace usted bien las cosas, señor Holmes. Difícilmente sería lo que soy de no ser así.
Ahora veamos esta herida que se prolonga por el hombro derecho. ¿No observa algo notable? Podría decir que sí. Es evidente, desde luego, que tiene una intensidad desigual. Aquí hay una manchita de sangre extravasada y aquí otra. Hay señales similares en esta otra herida de aquí más abajo. ¿Qué puede significar esto? No tengo ni idea. ¿Y usted? Puede que sí, puede que no. Quizá pueda decirlo pronto. Cualquier cosa que nos permita saber qué produjo estas señales nos hará recorrer un buen trecho hacia el criminal. Es una idea absurda, desde luego, dijo el policía, pero si le hubiera aplicado una malla metálica sobre la espalda, estos puntos más marcados representarían los puntos de cruce de los alambres. Una comparación sumamente ingeniosa, pero ¿qué me dice de un gato de 9 colas? Muy rígido y con pequeños nudos en los cabos. Diablos, Holmes, creo que ha dado usted en la diana. O podría tratarse, señor Barley, de otra cosa muy distinta, pero su acusación es demasiado débil para un arresto. Además tenemos esas últimas palabras. Melena de León. Me he preguntado si Jan... Sí, he pensado en eso. Si la segunda palabra hubiera tenido algún parecido con Murdoch, pero no fue así, lo dijo casi chillando. Estoy seguro de que dijo Mane. ¿No tiene usted alguna alternativa, señor Holmes? Puede que sí, pero no quisiera hablar de ella hasta que haya algo más sólido de qué hablar. ¿Y cuándo será eso? Dentro de 1 hora, posiblemente menos. El inspector se frotó la barbilla y me miró dubitativamente. Quisiera poder leer lo que tiene en mente, señor Holmes. Quizás sean esas barcas de pesca. No, estaban demasiado lejos. Bueno, entonces, ¿no será Bellamy y el grandulón de su hijo? No eran precisamente entusiastas de Macpherson. ¿Podrían haberle atacado ellos? No me sonsacará hasta que esté preparado, dije, sonriendo. Ahora, inspector, tanto usted como yo tenemos trabajo. ¿Qué le parece si nos encontramos aquí al mediodía? Allí habíamos llegado cuando se produjo la tremenda interrupción que fue el principio del fin. La puerta principal de mi casa se abrió bruscamente. Se oyeron en el pasillo pisadas irregulares y Jan Murdoch entró en la habitación tambaleándose, pálido, desgreñado, con toda la ropa en el mayor desorden, haciéndose a los muebles con sus manos huesudas para mantenerse en pie. Brandy, dijo entrecortadamente y cayó inerte en el sofá. No estaba solo. Detrás suyo entró Starhus, sin sombrero, jadeante, casi tan distraído como su compañero. Sí, Brandy, gritó. Este hombre está en las últimas. Todo lo que he podido hacer ha sido traerle hasta aquí. Se ha desmayado 2 veces en el camino. Medio vaso del energético líquido provocó un cambio asombroso. Apoyándose sobre un brazo, se quitó la chaqueta de los hombros. Por el amor de Dios, grasa, opio, morfina, gritó. Lo que sea para aliviar este dolor infernal. Al inspector y a mí
Se nos escapó un grito al ver aquello. Allí en la espalda descubierta el hombre estaba al mismo extraño, tramado de rayas rojas e inflamadas que habían sido signo de muerte de Fitzroy McPherson. El dolor era evidentemente terrible y más que local, ya que el aliento del herido quedó en suspenso unos momentos. Su cara se ennegreció y luego, jadeando fuertemente, se puso la mano sobre el pecho, mientras su frente se perlaba de gruesas gotas de sudor. Podía morir en cualquier momento. Se le vertió una y otra vez brandy en la garganta y cada nueva dosis le devolvía a la vida. Trozos de algodón empapados de aceite común parecían aliviarle el dolor de las extrañas heridas. Finalmente la cabeza le cayó pesadamente sobre el cojín. La naturaleza exhausta se había refugiado en el último reducto de la vida. Fue mitad sueño y mitad desmayo, pero al menos significaba una tregua en el dolor. Había sido imposible hacerle preguntas, pero en cuanto estuvimos seguros de cuál era su condición, Starhurst se volvió hacia mí. «Dios mío», exclamó, «¿qué es esto, Holmes? ¿Qué es esto?» ¿Dónde le encontró? En la playa, exactamente en el mismo sitio donde el pobre McPherson encontró la muerte. Si este hombre tuviera el corazón débil como McPherson, no estaría aquí ahora. Más de una vez me pareció que se moría mientras lo traía. Estaba demasiado lejos de Gables, de modo que vine hacia aquí. ¿Le vio usted en la playa? Paseaba por el borde del acantilado cuando le oí gritar. Estaba al borde del agua, tambaleándose como un borracho. Bajé corriendo, le eché encima alguna ropa y lo subí. Por el amor de Dios, Holmes, utilice todo su talento y no escatime esfuerzos para terminar con la maldición de este sitio, porque la vida se está haciendo insoportable. ¿No puede usted, con su reputación mundial, hacer nada por nosotros? Creo que sí puedo. Starhurst, acompáñeme. Y usted, inspector, venga también. Vamos a ver si no podemos poner a ese asesino en sus manos. Dejamos al hombre inconsciente al cuidado de mi ama de llaves y los tres nos dirigimos hacia la laguna mortal. Sobre las chinas había un montoncillo de toallas y ropa dejadas por el herido. Caminé lentamente por el borde del agua, con mis camaradas siguiéndome en fila india. La laguna era poco profunda, casi en todas partes, pero justo al pie del acantilado, donde la playa estaba más hundida, tenía 4 o 5 pies de profundidad. Era hacia allí donde iría naturalmente un nadador, porque aquel punto constituía una transparente piscina cristalina. Encima, en la base del acantilado, había una línea de rocas, y eché a nadar sobre ella, mirando intensamente hacia las profundidades debajo mío. Había llegado a la altura de la más profunda y quieta de las charcas, cuando mi mirada dio en aquello que buscaba, y rompí en un alarido triunfal. «¡Cianea!», grité, «¡Cianea!». Miren, la melena de león. El extraño objeto que yo señalaba tenía realmente el aspecto de una masa enmarañada arrancada de la melena de un león. Estaba en una repisa de roca, a unos 3 pies por debajo de la superficie del agua. Era una curiosa criatura hirsuta
ondulante y vibrante, con rayas plateadas entre sus trenzas amarillas. Palpitaba con lentas y pesadas contracciones y dilataciones. Ya ha causado bastante daño. Ha llegado su día, grité. Ayúdeme, Starhurst. Acabemos de una vez por todas con el asesino. Había una roca de buen tamaño justo encima de la repisa de la roca, y la empujamos hasta que cayó al agua con un tremendo chasquido. Cuando se aclararon los rizos, vimos que había quedado sobre la repisa un ondulante resto de membrana amarilla. Demostraba que nuestra víctima estaba debajo de la roca, por debajo de la cual salía una densa espuma aceitosa que manchaba el agua a su alrededor y ascendía lentamente hacia la superficie. «Bueno, me rindo», exclamó el inspector. «¿Qué era eso, señor Holmes? He nacido y crecido en esta zona, pero nunca había visto cosa semejante. No pertenece a Sussex». «Tanto mejor para Sussex», observé. «Puede que el temporal del sudoeste trajera esto aquí. Acompáñenme a mi casa y conocerán la terrible experiencia de alguien que tiene buenas razones para recordar su encuentro con ese peligro de los mares». Al llegar a mi estudio, vimos que Murdoch estaba tan recobrado que podía permanecer sentado. Tenía la mente ofuscada y de vez en cuando le sacudía un paroxismo de dolor. Explicó en frases quebradas que no tenía ni idea de lo que le habría ocurrido. Solo sabía que de repente se había apoderado de él unos dolores punzantes y terribles, y que había precisado de todas sus energías para llegar a la orilla. «Aquí está el libro», dije, tomando el pequeño volumen, que fue el primero en aportar luz a algo que podría haber permanecido por siempre en la oscuridad. Se trata de Puertas afuera, el famoso observador J.G. Wood. El propio Wood estuvo a punto de morir por el contacto de esa vil criatura, de modo que escribió con pleno conocimiento. Cyanea capillata es el nombre completo del miserable, y puede ser tan peligroso para la vida como la mordedura de una cobra, y mucho más doloroso. Permítanme leerles este breve extracto. Si el bañista viera una masa suelta y redondeada de membranas y fibras de color tostado, algo así como grandes puñados de una melena de león mezclada con papel de plata, que ande atento, porque se trata de la dolorosa y terrible Cyanea capillata. ¿Podría describirse con mayor claridad a nuestra siniestra conocida? El autor prosigue contando su propio enfrentamiento con uno de esos seres mientras nadaba en la costa de Kent. Descubrió que la criatura radiaba filamentos casi invisibles a una distancia de hasta 15 pies y que cualquiera que quedara dentro de esta circunferencia, desde el centro mortífero, corría peligro de muerte. Incluso a distancia, el efecto tuvo sobre Wood fue casi fatal. Los innumerables filamentos me causaron delgadas líneas escarlatas en la piel que, examinadas más atentamente, resultaron ser minúsculos puntitos o pústulas. Cada puntito encerraba una carga que era como una aguja al rojo vivo penetrando en los nervios.
El doctor local, según explica Wood, era lo de menos en aquella tortura refinada. Punzadas de agudo dolor en el pecho me hicieron caer como golpeado por una bala de cañón. Las pulsaciones cesaban y luego el corazón daba 6 o 7 saltos, como si quisiera abrirse paso a través del pecho. Aquello estuvo a punto de matarle, pese a que solo quedó expuesto al ataque en el movido océano, y no en las limitadas aguas tranquilas de una piscina natural. Dice que luego le costó reconocerse a sí mismo, tan lívido, arrugado y contraído tenía el rostro. Bebió brandy, toda una botella, y parece ser que eso le salvó. Aquí tiene el libro, inspector, lo dejo en sus manos, y no tenga la menor duda de que contiene una plena explicación de la tragedia del pobre Macpherson. Y de paso, me libra a mí de sospechas, observó Ian Murdoch con una sonrisa torcida. No le censuro, inspector, ni a usted, señor Holmes, porque sus sospechas eran naturales. Me doy cuenta de que en vísperas de mi detención solo he conseguido librarme de la acusación compartiendo la suerte de mi pobre amigo. No, señor Murdoch, yo ya estaba sobre la pista, y si hubiera salido tan temprano como me proponía, hubiera podido perfectamente evitarle esta aterradora experiencia. Pero, ¿cómo lo supo usted, señor Holmes? Soy un lector omnívoro, con una memoria extrañamente retentiva para las pequeñas cosas. Ese término, melena de león, me obsesionaba. Sabía que la había visto en alguna parte, en un contexto inesperado. Ya han visto que esas palabras describen a la criatura. No me cabe duda de que flotaba en el agua cuando Macpherson la vio, y esta expresión fue la única con la que pudo advertirnos contra la criatura que había sido su muerte. Entonces, yo al menos estoy fuera de sospecha, dijo Murdoch, poniéndose en pie lentamente. Hay un solo par de palabras de explicación que quisiera decir, porque sé en qué dirección se han movido sus investigaciones. Es cierto que amé a esa mujer, pero desde el día que eligió a mi amigo Macpherson, mi único deseo fue contribuir a que fueran felices. Me conformé con mantenerme a un lado y con servirles de recadero. A menudo les llevaba los mensajes, y fue porque gozaba de la confianza de ambos y porque ella me era tan querida que fui corriendo a contarle la muerte de mi amigo, por miedo a que alguien se me adelantara de un modo más indelicado y despiadado. Ella no quiso contarle a usted nada de nuestra relación, caballero, por miedo a su posible censura y a que sufriera las consecuencias de ésta. Pero con su permiso trataré de volver a The Gables porque necesito echarme en mi cama. Starhoods le tendió la mano. Los nervios de todos nosotros han estado muy tensos, dijo. Perdone lo pasado, Murdoch. Nos entendemos mejor en el futuro. Salieron juntos, cogidos del brazo, del modo más amistoso. El inspector se quedó mirándome en silencio con sus ojos bovinos. Bueno, lo ha logrado, exclamó por fin. Había leído sobre usted, pero jamás lo hubiera creído. Es asombroso.
Me vi obligado a negar con la cabeza. Aceptar semejante elogio significaba rebajarme ante mí mismo. Fui lento al comienzo, culpablemente lento. Si el cadáver hubiera sido encontrado en el agua, me hubiera sido difícil no ver de qué iba la cosa. Fue la toalla la que me despistó. El pobre hombre no pensó en secarse y de ese modo me vi inducido a pensar que no se había metido en el agua. ¿Cómo entonces iba a ocurrírseme la posibilidad del ataque de una criatura marina? Ahí fue donde fallé. Bueno, inspector, a menudo he tenido la fortuna de reírme de los caballeros de la policía oficial, pero la Cianea Capillata ha estado muy a punto de vengar a Scotland Yard.